Capítulo 10, Lluvia en el bosque, segunda parte. Desde un comienzo me di cuenta de que había algo extraño en todo esto. Fitz había estado actuando de forma extraña desde que me contrató, y después las cosas habían tomado una dirección realmente rara. Esas nubes de lluvia se habían reunido antinaturalmente rápido. Los aguaceros repentinos en el invierno eran muy raros aquí. Había una gran probabilidad de que alguien haya creado esa tormenta usando magia. Pero, ¿cuál sería la razón para eso? ¿Por qué solo hacer llover sobre nosotros? ¿Querían dificultarnos completar nuestro objetivo? ¿Quién haría eso? ¿Tal vez el noble con el que la princesa Ariel estuvo discutiendo? ¿Con qué fin? Bueno, probablemente para evitar que Fitz consiga la flor. Pero si ese era el objetivo, ¿por qué solo molestarnos con un mal clima? Siempre podías hacer llover flechas sobre alguien. ¿Acaso Fitz se había dado cuenta de algo de esto? Había una expresión tensa en su rostro, lo cual sugería que la respuesta era sí. Pero también se veía extrañamente tranquilo. Tal vez él había estado esperando que algo así ocurriera. Pero, si ese era el caso, no podía entender por qué no me había advertido de antemano. ¿Podría ser que él estaba planeando asesinarme? Eso tampoco tenía mucho sentido. Si él hubiese querido, pudo haberme matado en cualquiera de las ocasiones que tuvo hasta ahora. ¿Qué demonios estaba sucediendo aquí? Mis pensamientos eran confusos mientras trabajaba en encender una fogata que pudiéramos usar para secar nuestra ropa. Afortunadamente, yo había traído algo de madera lista solo en caso de que algo así sucediera. Por supuesto, era posible mantener encendida una fogata solo usando magia, pero se extinguiría inmediatamente si tuviera que concentrarme en un monstruo de paso. Eso podría ser peligroso, ya que nos privaría de nuestra principal fuente de luz, y tendría que encender una nueva. Era más inteligente simplemente cargar lo básico contigo. Bien, voy a encender una fogata. Una vez que toda la madera estuvo en posición, le prendí fuego. Tan pronto como estuve seguro de que se estaba quemando sin problemas, me quité mi abrigo. Estaba completamente empapado, el exterior estaba cubierto de una delgada capa de hielo. Había estado usando mi vieja túnica gris debajo, pero también estaba mojada. A partir de la sensación, estaba mojado hasta la ropa interior. Al menos había traído un cambio de esas, así que podía darle prioridad a sacar mi otra ropa. Usando una mezcla de magia de viento y de agua, cuidadosamente evaporé el exceso de humedad en ellas. Pero no podía eliminar el agua completamente. Dañaría severamente la tela si lo intentaba. Una vez que hice lo que pude, fabriqué un tendedero simple usando magia de tierra y colgué a secar todo excepto mi ropa interior. Me di la vuelta hacia el fuego y me acerqué, pero la cueva todavía estaba congelada. Usé magia para sellar la entrada de la cueva. Por supuesto, encerrarnos completamente aquí adentro sería una buena forma de morir de intoxicación por monóxido de carbono. Así que abrí un agujero de ventilación en el techo para dejar salir el humo. Al menos había hecho las cosas ligeramente más cómodas. Ahora la pregunta era qué hacer con mi ropa interior. Podría ser un poco incómodo quedar completamente desnudo enfrente de Fitz. Di un vistazo hacia él, y lo encontré abrazando sus hombros, temblando como una hoja, y gimiendo suavemente. Él se había quitado su abrigo, pero todavía estaba usando su manto y todo debajo de él. A este paso el tipo se había a ganar una hipotermia. ¿No debería sacarse la ropa y ponerla a secar? Esa era la oración que tenía en mente, pero me detuve. Fitz puede clamar ser un joven, pero yo sospechaba que en realidad era una chica que estaba ocultando su verdadera identidad. Desvestirse enfrente de mí puede no ser una opción. Pero esta era una situación verdaderamente peligrosa. ¿Y ahora qué? Fitz-senpai, ¿qué? ¿Qué sucede, Rudeus?, me respondió él casi gritando. Claramente también se había dado cuenta del dilema en el que se encontraba. Esto no era nada bueno. Necesitaba crearle una salida. ¿Sabe? Una chica que conozco me dijo que los elfos tienen una regla en contra de dejar que personas de otras razas los vean desnudos. ¿Por qué no me doy la vuelta y cubro mis ojos? Usted solo sáquese la ropa, séquela con magia, y dígame cuando haya terminado. Fitz sonaba muy sorprendido. Eso tenía sentido, dado que acababa de inventar todo el asunto. Si realmente hubiera un tabú como ese, entonces era uno que Linalise violaba cada día de su vida. Sin embargo, la información falsa en la que yo estaba dispuesto a creer debería ser muy conveniente para Fitz, siempre y cuando él me siguiera el juego. Me di la vuelta lentamente, cerré mis ojos, y comencé a escuchar cuidadosamente.
No había razón para no disfrutar los sonidos del desvistiéndose. Mi imaginación haría el resto. Por alguna razón, no estaba escuchando nada. Sus ropas estaban mojadas, sí, pero, sacárselas y secarlas con un hechizo debería haber producido al menos un suave sonido. Esto era realmente extraño. ¿Acaso él tenía alguna forma de cambiar su ropa sin hacer ningún sonido? Ahora que lo pienso, había habido una chica en mi escuela primaria que podía cambiarse a su traje de baño sin sacarse la ropa primero. Ese fue un truco muy genial. Esa escuela no estaba equipada con verdaderos vestidores, así que los chicos y chicas eran forzados a cambiarse de ropa en las salas de clase. En retrospectiva, esos fueron buenos tiempos. Más tarde, cuando el Internet se volvió popular, me encontré con una explicación de ese astuto método de cambio de ropa. Había desarrollado un cierto interés en esa clase de trucos. Por supuesto, mi interés en este asunto era puramente académico. Definitivamente no era algo sexual. Probablemente. Si Fitz no se había quitado su ropa, él probablemente ahora mismo se estaba congelando. Con esa excusa en mente, lentamente me di la vuelta. Mis ojos se encontraron con los de Fitz de inmediato. Él todavía tenía puestos sus lentes de sol, pero podía ver que me estaba mirando directamente. Esta vez no aparté la mirada, principalmente porque su rostro estaba alarmantemente pálido. Fitz-senpai, él todavía estaba abrazando sus hombros con ambos brazos, temblando con más fuerza que antes. En su rostro no quedaba nada de color. Era evidente que él estaba congelado hasta los huesos. En invierno, las temperaturas en los territorios del norte estaban constantemente muy por debajo de los 0 grados. Solo caminar afuera absorbía rápidamente el calor de tu cuerpo. Incluso yo todavía estaba congelado. La temperatura en la cueva estaba incrementándose lentamente, pero con esa ropa mojada, Fitz básicamente se estaba dando un baño de hielo. Esto era increíblemente peligroso. Por favor, tiene que quitarse esa ropa, quiere que le fabrique un pequeño vestidor. O tal vez yo debería salir de la cueva. Sí, eso es. Saldré ahora, Miss. Espera. Mientras me daba la vuelta hacia la entrada, Fitz me detuvo. Él me miró por un momento, todavía temblando. Y entonces, de pie sobre sus débiles piernas, él se acercó lentamente y miró hacia mi rostro. Él solo estaba, mirándome. Como si hubiese algo que quisiera decir. Pero, ¿qué era? ¿Qué estaba tratando de decirme? Usted va a pescar un resfriado, Fitz-senpai. Ese sí, respondió él, con su voz temblorosa. Te tienes razón, en este punto estaba muy nervioso. No podía entender lo que él estaba pensando. Usted, tiene que quitarse esa ropa. Es peligroso. Enfriarse demasiado puede matarlo. Sí, supongo que a este paso voy a morir, asintió Fitz, pero sin mostrar ninguna señal de sacarse su ropa. Por supuesto, no era como si estuviese esperando que se desnudara mientras yo observaba. No sé nada. Fitz es un chico. Definitivamente no una chica. Esa es mi postura oficial en este asunto, maldita sea. Ahora tenía que cerrar los ojos, ¿cierto? No puedo quitarme la ropa yo solo. Tú hazlo por mí. ¿Qué demonios estaba diciendo? Bueno, si usted no puede quitársela, supongo que yo tendré que hacerlo. ¿Qué demonios estaba diciendo yo? Mierda. Mis manos ya se estaban moviendo. Primero toqué sus hombros. Estaban fríos, y eran delgados y suaves. Su cuerpo se sentía muy delicado en mis manos. Bien, ella definitivamente se sentía como una mujer. Y por supuesto, yo era un hombre. Generalmente hablando, no estaba bien que un hombre y una mujer se desnudasen enfrente del otro hasta que llegaran a un cierto grado de intimidad. Eso era tan verdad en este mundo como lo había sido en el anterior. Fitz-senpai, para ser honesto, ya estoy al tanto de que usted es una mujer. Bien. Pero si no me quitas la ropa, yo podría morir, ¿cierto? Cierto, esto no lo calculé. No podía entender lo que ella estaba pensando. Pero ella obviamente estaba planeando algo. ¿Podría ser esto alguna clase de chantaje? Algo así como, una vez que yo le quite la ropa, un hombre espeluznante aparecería en la cueva. Me diría que había descubierto demasiado, y me llevaría a un laboratorio de Asura para ser diseccionado. No es como si pudiera quejarme, dado que yo estaba a punto de experimentar con Fitz. Mis manos, las cuales habían adquirido mente propia en algún momento,
Desabrocharon el botón frontal del grueso manto de Fitz. Esto reveló la empapada camisa blanca debajo. Sé que ya lo dije, pero esta era una camisa blanca. Como pueden saber, las camisas de ese color son propensas a volverse transparentes cuando están mojadas. Esto significaba que podía ver la ropa interior de Fitz, específicamente, algo que se veía como un sostén deportivo. El contenido se veía, modesto. Pero con el sostén mojado pegado a su piel, no podía negarse que estaban ahí. Fitz tenía relleno natural de la clase que tiende a cautivar la mente masculina. Fitz-senpai, ¿qué sucede, Rudy? Cuando escuché ese apodo familiar, sentí un viejo recuerdo elevándose lentamente hacia la superficie de mi mente. Había experimentado algo similar en el pasado. Algo muy similar a esto. Entonces, con su permiso, adelante. El rostro de Fitz estaba completamente rojo hasta la punta de sus orejas. De alguna forma, incluso eso se sentía extrañamente familiar. Le quité su camisa blanca, exponiendo la pálida piel debajo. Por un momento, me quedé mirando hacia sus delicados hombros y su delgado cuello. Ella era más delgada de lo que había esperado. Viéndola de cerca, y tocándola directamente, estaba teniendo un efecto en mí. Un caballero invisible estaba levantando mi espada lentamente como parte de una ceremonia sagrada. ¿Era a causa de Fitz? No podía decirlo con certeza, pero algo en ella me ponía tan excitado. Tuve que reprimir la repentina urgencia de empujarla al suelo en ese mismo instante. Ignorando mis deseos lo mejor que podía, bajé hasta el cinturón de Fitz. Después de unos torpes y ruidosos segundos, logré soltarlo. Me estiré para agarrar sus pantalones desde la cadera, y entonces una imagen del pasado atravesó mi mente. Yo había hecho algo como esto antes, hace años. Tenía 5 o tal vez 6 años, pero no lo había olvidado. Cuando bajé los pantalones de Fitz, expuse un par de bragas blancas. A diferencia de la primera vez, todavía no había bajado su ropa interior. Dicho eso, las bragas estaban tan mojadas que casi eran transparentes. Estaba viendo cosas, o ahí abajo había una suave curva. Tragué saliva sonoramente. Fitz silenciosamente sacó sus piernas de sus pantalones, y entonces se sentó frente a mí con sus piernas extendidas hacia ambos lados. Yo me puse de rodillas justo enfrente de ella. El suelo de la cueva era escabroso y duro, así que mis rodillas comenzaron a doler de inmediato. Una vez más estiré mi mano hacia Fitz. Ella aún tenía esos empapados guantes cubriendo sus manos. Permítame, sacarle esos también. Mientras le quitaba los guantes, descubrí que una de sus manos estaba marcada por una vieja cicatriz. Reconocí su mano. ¿Cómo había sucedido? Cierto. Ella había metido su mano en la estufa y se quemó. Recordaba preguntarme si ese accidente tenía algo que ver con sus problemas para aprender magia de fuego. Rudy, Fitz ya no me estaba mirando a los ojos. Su mirada había bajado ligeramente, hacia una parte diferente de mi cuerpo. La tienda que había levantado hace algunos minutos todavía estaba firme. Fitz era una trabajadora milagrosa. Todavía queda una cosa. Sabía que ella no estaba hablando acerca de su sostén o sus bragas. Para este momento, finalmente lo había entendido. Me estiré hacia sus lentes de sol y se los quité. Debajo, encontré un rostro familiar, uno que había esperado ver. En el pasado, había pensado que él crecería para ser un verdadero imán para las chicas. Mi plan había sido pegarme a él como una rémora y quedarme con algunas de las chicas que dejara. Así de lindo había sido ella, incluso cuando ella era una niña. Y ahora, ella había crecido para ser incluso más hermosa de lo que yo había imaginado. Sus rasgos todavía tenían una pizca de infantilismo en ellos. Pero hermosa era la única descripción que aplicaba. Sus ojos eran nítidos y claros. Su nariz era un poco larga, y sus labios eran ligeramente delgados. Creía ver un parecido con su compañera elfa, Elinalise, pero de alguna forma, su rostro era más cercano y encantador. Tal vez ella había heredado eso de sus ancestros humanos. Fitz-senpai, sí, Rudy, la forma en la que ella ladeaba su cabeza para escuchar, incluso mientras estaba sonrojada, no había cambiado en lo más mínimo. ¿Por qué demonios me había tomado tanto tiempo darme cuenta? ¿Su cabello? Sí. Su color de cabello era diferente. Ella lo había tenido verde antes, pero ahora era de un blanco puro. Pero por supuesto, el cabello de las personas cambiaba de color todo el tiempo. Es más, simplemente podías teñírtelo si querías. De casualidad su nombre real es Sylphiet, sí,
Fitz, más bien, Sylphie, sonrió tímidamente y asintió. Sí, lo es. Soy Sylphiet. Sylphiet, de la aldea buena. Después de solo unos segundos, ella fue abrumada por la emoción, y su sonrisa se retorció y desapareció. Antes de desmoronarse completamente, ella logró saltar hacia el frente y lanzar sus brazos a mi alrededor. Finalmente, lo dije, su cuerpo estaba muy frío. Permanecimos así por varios minutos. Yo todavía estaba conmocionado, por decirlo menos. Pero al mismo tiempo, estaba comenzando a sentir que todo finalmente tenía sentido. Sylphie estaba sollozando y moqueando silenciosamente mientras me abrazaba con fuerza. De hecho, esto era muy similar a cómo había sido la última vez. Parecía que ella seguía siendo una llorona. Además, su cuerpo todavía era suave. Ella era tan delgada que pensarías que no tenía ni un gramo de grasa, pero cuando la abrazabas, se sentía que tenías tus brazos alrededor de una nube. ¿Acaso usaba suavizante de ropa en sí misma durante el baño? Esperé. Esperé por ti todo este tiempo, Rudy. Permanecí en la aldea buena, y me esforcé mucho, sabía que eso era verdad. Paul ya me había contado cómo Sylphie había pasado su tiempo una vez que yo me fui a educar a Eris. En vez de decir algo, decidí acariciar su cabeza. Ella reaccionó abrazándome con mucha más fuerza. Después de un momento, ella levantó su rostro para mirarme. Sus lágrimas y nariz moqueando lo habían dejado un poco sucio. No estaba seguro de qué decirle. Siempre, pero Sylphie sabía lo que quería decir. Ella me miró directamente a los ojos y dejó salir sus sentimientos. Siempre te he amado. Todo lo que pude hacer fue mirar hacia ella mostrando una sorpresa estúpida. Te amaba mucho en ese entonces, Rudy. Y ahora te amo aún más. No me dejes de nuevo, por favor. Quiero estar contigo para siempre. Mi mente sufrió un cortocircuito. Estaba literalmente paralizado. Por supuesto, Sylphie había estado muy apegada a mí en el pasado. Podrían decir que yo lo había planeado de esa forma. Pero ahora las cosas eran diferentes. Yo había pasado un año aprendiendo a respetar y confiar en Fitz-senpai como mi amigo e igual. Ella era su propia persona, de pie sobre sus dos pies. Yo la respetaba profundamente. ¿Acaso sus sentimientos por mí solo eran remanentes de mis intentos de lavarle el cerebro de niño? Parecía posible. Aún así, había llegado a confiar profundamente en Fitz. Ella era una persona inteligente y sabia que escuchaba mis problemas y me ayudaba a solucionarlos. Tampoco era el único que la tenía en alta estima. La princesa Ariel también confiaba mucho en ella. Y ella me estaba diciendo que me amaba. Una sensación cálida y placentera se reunió en mi pecho. Todavía me costaba convencerme de que Sylphie y Fitz eran la misma persona, pero aún así estaba tan feliz que tenía ganas de bailar. Por un momento, me descubrí pensando en Eris. ¿Le había dicho alguna vez que la amaba? En un momento habíamos hablado de convertirnos en familia, pero ella fue quien lo mencionó. No podía recordar lo que yo dije. ¿Qué hay de Sara? No, las cosas nunca habían avanzado tanto con ella. Honestamente, no estaba seguro de si había amado a Sara. Definitivamente me gustaba, y había tratado de llevarla a la cama, pero sentía que amar no era la palabra correcta para lo que había sentido. Muy bien. ¿Qué hay de Fitz, o más bien Sylphie? ¿Qué pensaba de ella? Para ser honesto, quería tomarme algo de tiempo para pensarlo con calma. Quería ordenar bien mis propios pensamientos, y llegar a una respuesta clara y precisa. Pero a menos que le diera una respuesta ahora mismo, ella probablemente desaparecería de mi vida, tal como lo había hecho Eris. Me descubrí tomando a Sylphie por los hombros y apartándola a poca distancia. Ella trató de resistirse, pero fue un esfuerzo inútil. Yo también te amo, dije. El rostro de Sylphie era un completo desastre en este momento, pero eso estaba bien. La acaricié gentilmente en la cabeza, y después acerqué mi rostro al suyo. Sus labios eran muy suaves. También ligeramente viscosos por todos los mocos, aunque eso no importaba ahora mismo. Para el momento en que el beso terminó, Sylphie finalmente había dejado de llorar. Ella solo me miraba en trance, con su rostro todavía completamente rojo. Yo también había perdido la habilidad de hablar. Afortunadamente las palabras no eran necesarias ahora mismo. Ahora que habíamos confirmado los sentimientos del otro, el siguiente paso era obvio. Cuando estabas enamorado, supuestamente hacías el amor, ¿cierto? No es por ser grosero ni nada,
Pero mi pequeño amigo había pasado 2 años sin forma alguna de distraerse, y ahora estaba listo para explotar. Sylphie no se quejó cuando hice mi movida. Ella me dejó recostarla gentilmente sobre su espalda en la manta de acampar que había traído. Honestamente, se sentía que ella había estado preparada para esto desde un comienzo. Tal vez había organizado toda esta misión solo para poder decirme la verdad en completa privacidad. Pero este no era el momento para pensar en eso. Ahora mismo, solo tenía que asegurarme de no meter la pata de nuevo. Sylphie, ¿esta es tu primera vez? Sí. ¿Lo es un problema? Por supuesto que no. De hecho, era todo lo contrario. Aún así, eso significaba que debía ser cuidadoso con ella. Si lo arruinaba, las cosas podrían terminar como la última vez. No quería volver a sentirme así nunca más. Fue lo suficientemente malo ser rechazado por Eris, y también Sara. No podía arruinar esto. No podía. Lenta y cuidadosamente estiré mi mano para tocar a Sylphie. Rudy, y me di cuenta de que mi tienda había colapsado. Pasó 1 hora antes de finalmente darnos por vencidos. La lluvia ya se había detenido. Gracias a todo el tiempo que habíamos pasado pegados el uno al otro, nuestros cuerpos se habían calentado significativamente. Además, nuestra ropa ya casi se había secado. Pero, en este momento, yo solo tenía ganas de llorar. Estaba dolorosamente deprimido por mi incapacidad para actuar en un momento tan crucial. ¿Cuántas veces había sentido esta variedad particular de agonía? Siempre era igual de horrible. Y esta vez, yo no estaba junto a una chica de un burdel o una aventurera que había llevado a una posada. Era alguien a quien de verdad amaba. Alguien con quien tenía una conexión especial. Estaba aterrado de que Sylphie pudiera darse la vuelta para mirarme con decepción en su rostro, dar un suspiro largo, y después salir de mi vida. A causa de eso, yo solo me quedé tendido ahí, temblando suavemente mientras sostenía su mano. Pero Sylphie no se fue a ningún lugar. Ella también se veía conmocionada por este giro de eventos, incluso más devastada que yo. Había una pequeña sonrisa de incomodidad en su rostro. No es tu culpa, Rudy. Mis senos son muy pequeños, ¿no? Sé que no soy sensual, no seas ridícula, Sylphie. Tú eres hermosa. La cosa es, que he estado sufriendo de esto ya por 3 años. Rudy, le conté mi historia. Toda esa larga historia humillante, comenzando con el día hace 3 años cuando dormí con alguien por primera vez. Incluso admití que había venido a la Universidad de Magia con la esperanza de encontrar una cura para mi condición. Y que no había tenido suerte hasta ahora. Avergonzarte era lo último que quería hacer, Sylphie. Por favor acepta mis sinceras disculpas. Terminé disculpándome humillantemente. Por supuesto, no había absolutamente nada malo con su cuerpo. Sus pechos estaban del lado pequeño, sí, pero estaba hermosamente proporcionada. Ella era la definición de una belleza infantil, y yo era un gran fanático de las bellezas infantiles. Es decir, ella era la única chica que me había dejado listo para la acción en los últimos 3 años. Por supuesto que no era su culpa. Simplemente yo era un cobarde inútil. No digas eso, Rudy. No estoy avergonzada, ¿bien? Vamos, regresa a la normalidad. La voz de Sylphie era suplicante y un poco triste. Eso solo me hizo sentir aún más patético. Por supuesto que me gustaría regresar a la normalidad, pero me temo que no parece haber nada que pueda hacer al respecto. No, dijo ella, con una lágrima bajando por su rostro. Quise decir que dejes de disculparte conmigo tan formalmente. Bien. Me equivoqué. Me puse un poco nervioso. Dios, no dejo de meter la pata. Había estado disculpándome de forma predeterminada ya por un tiempo. Tendía a regresar a ese modo automáticamente cuando no estaba pensando con claridad. Aún así, ¿es tan extraño que yo sea un poco formal contigo? Es decir, te he estado llamando Fitz-senpai por varios meses. Sí, supongo, pero cuando hablas así, se siente que estás manteniendo a las personas a cierta distancia. ¿De verdad? Esta era la primera vez que escuchaba eso. ¿Eris y Ruiger se sintieron igual? ¿Qué hay de Zanova? Bueno, yo tendía a darle órdenes con mucha frecuencia. Desde ahora en adelante, quiero que seas más casual conmigo. Como desees. Bien, eso no es casual. Vamos, no puedes dejar pasar un pequeño como desees. Jejeje, bueno, tal vez haré una excepción.
Al menos esta conversación parecía estar mejorando un poco el ambiente. Aún así, había pasado un tiempo desde que fui conscientemente casual con alguien. Después de venir a este mundo, había elegido el modo educado por defecto. Pasé algunos años de bromas con Souldat y compañía, pero después llegué a esta escuela y regresé de inmediato a ser educado y disculparme. Pero, ahora que lo pienso, hubo otra excepción. En la aldea buena, yo había sido muy relajado alrededor de mi linda amiga Sylphie. En ese caso, tal vez lo casual era lo normal para nosotros. Por un tiempo simplemente nos sentamos abrazados solo en ropa interior, diciendo nada en particular, y escuchando el crujir del fuego. Cuando giré mi cuello solo un poco, pude ver directamente la clavícula de Sylphie. Su sostén estaba ligeramente suelto, así que cuando miraba en ese ángulo, en ocasiones captaba un destello de una pequeña cosa rosada. Pero, después de un tiempo, decidí romper ese placentero silencio. Así que... Sylphie, ¿puedo saber por qué estuviste vistiéndote de hombre todo este tiempo? ¿Qué te pasó después del incidente de desplazamiento? Quería saber por qué ella era el guardaespaldas de la princesa Ariel, por qué se había teñido el cabello, y por qué estaba ocultando su identidad. No sabía si tenía el derecho de hacer esas preguntas, pero valía la pena intentarlo. Ah, cierto. ¿Por dónde empiezo? Lentamente, Sylphie comenzó a contarme su historia. Ella comenzó con su entrenamiento en la aldea buena, y sus intentos de averiguar dónde estaba yo a través de Zenith y Lilia. Ellas habían terminado entrenándola a fondo en la magia de sanación y etiqueta, respectivamente. Ella además mencionó haberme fabricado un pendiente que yo todavía usaba. Entonces tú fabricaste esto, ¿eh? ¿Cómo es que lo tienes, Rudy? Yo había estado ocultando el pendiente en cuestión dentro de mi ropa ya por años. Sylphie obviamente lo había visto cuando me quité la ropa antes. Lilia me lo dio cuando la encontré. Pero ella no me dijo que tú lo habías fabricado, Sylphie. Bueno, ella probablemente pensó que yo podría estar muerta. Ah, ya veo. Algunas personas podrían estar bien llevando consigo un recuerdo de su amigo muerto, pero a otros simplemente los pondría tristes e incómodos. ¿Te importa si continúo mi historia? Lo siento. Adelante. Después del incidente de desplazamiento, la vida de Sylphie había dado un gran giro hacia el peligro y el drama. Ella fue teletransportada sobre un jardín en el Palacio Real con un monstruo peligroso justo debajo de ella. Después de salvar la vida de la princesa Ariel por pura coincidencia, a ella se le concedió su papel actual como su mago guardián como recompensa. De alguna forma, su cabello había perdido su color original cuando fue teletransportada. Y las personas de la capital eran tan diferentes de lo que estaba acostumbrada en cuanto a su actitud y ambiciones que cada día la dejó con dolor de estómago. Ella había sido forzada a eliminar a los asesinos enviados tras la vida de Ariel, mientras los miembros de la familia real y sus seguidores luchaban por el poder. Eventualmente, ellos habían sido sacados de la capital y partieron en un viaje para el cual ninguno de ellos estaba preparado. Había habido traiciones, decepciones, y momentos de grave peligro. Pero eventualmente, ellos llegaron a la Universidad de Magia de Ranoa, donde comenzaron a planear su regreso, y en ese momento aparecí yo. Sé que no es tu culpa, Rudy, pero cuando te presentaste como un extraño, me sentí muy desconcertada. Siento eso. Pero sabes, si tú me hubieses dicho quién eras un poco antes, esto no habría tomado tanto tiempo. Sí, supongo que tienes razón. Lo siento. Es mi culpa por no decir nada, Siento mucho eso. Repentinamente, había lágrimas bajando por el rostro de Sylphie. Por lo que parecía, ella se había estado sintiendo angustiada al respecto ya por un tiempo. No era como si hubiese escondido la verdad solo para jugar conmigo. No había tenido la intención de criticarla. Oye, yo también lo siento. Tuve todo un año para darme cuenta, pero no pude hacerlo. Basándome en la historia de Sylphie, ella había estado ocultando su identidad por una razón, y creyó que la había olvidado completamente. Y si yo la había olvidado, había una probabilidad de que yo le dijera a alguien la verdad acerca de ella si se abría a mí. Después de todo, yo tenía conexiones con la familia Boreas. Había una probabilidad de que yo incluso resultara ser un enemigo. Mantener el secreto probablemente fue la jugada correcta. Además, durante el último año yo no había dado ninguna señal de que estuviera buscando a Sylphie. Si ella pensó que yo ni siquiera estaba preocupado por ella, no podías culparla por dudar, ¿cierto? Sí, no podías. Toda clase de circunstancias se habían metido en el camino. Y al final, ella se había abierto a mí.
Eso era lo que realmente importaba. Envolví mis brazos alrededor de los hombros de Sylvie y ella apoyó su cabeza en mí. Su cuerpo todavía estaba un poco frío. Decidí mantenerla pegada a mí hasta que eso mejorara. Nunca fui capaz de reunir el valor, Rudy. Y supongo que había una parte de mí a la que le gustaban las cosas como estaban, sí. Debo decirlo, no fue tan malo ser amigo de Fitz-senpai. Sin embargo, ella aparentemente comenzó a preocuparse. Había algunas chicas lindas en mi vida estos días, y ella pensó que una de ellas iba a quedarse conmigo a menos que actuara. Gracias a mi condición, ese escenario era improbable, pero nunca sabías. Digamos que Nanaoshi me hubiera encontrado una cura mágica o algo así. Yo habría estado muy agradecido con ella, ¿cierto? Tal vez nuestra relación habría evolucionado de forma inesperada. En cualquier caso, Sylvie había decidido apostarlo todo a una gran operación. Yo había probado ser despistado, saboteando sus planes muchas veces tratando de ser considerado. Por su parte, ella tendía a acobardarse al último momento. Pero esta vez, ella iba a arrinconarse, y entonces golpearme en la cara con la verdad hasta que yo finalmente lo descubriera. Eres realmente despistado, Rudy. Sí, me declaro culpable. En el pasado había jurado actuar como un protagonista denso, pero después de esto, ya no podía burlarme de ellos. En ocasiones, cuando hay un montón de factores complicados involucrados, puede ser realmente difícil darse cuenta de que alguien estaba tras de ti. Si yo hubiera tenido un poco más de libido desde el comienzo, quizás habría leído las señales de ella con más claridad. ¿Acaso todos esos estúpidos protagonistas de harem solo necesitaban una prescripción de Viagra? De hecho, eso explicaría mucho. Así que terminé directamente dentro de tu trampa, sí. Lo siento. Me siento un poco mal por haberte engañado de esa forma. Está bien. No creo que hubiese funcionado a menos que lo llevaras así de lejos. Al paso que iban las cosas, yo habría seguido pretendiendo que Fitz era un hombre indefinidamente, asumiendo que le estaba haciendo un favor. Y para ser honesto, no estaba seguro de lo bien que recordaba a mi vieja amiga Sylvie antes de que ella me diera ese útil recordatorio. Por cierto, la princesa Ariel sabe que estás haciendo esto. Ah, por supuesto. Ella lo planeó todo. ¿En serio? Sí. Entonces eso era un alivio. Si Sylvie hubiera actuado por su cuenta, podría haber sido más seguro seguir pretendiendo que yo no sabía la verdad, a pesar de que el personaje de Fitz no iba a desaparecer en ninguno de esos casos. Pero ella estaba un poco preocupada por todo esto. Ella nunca pudo descifrar tus objetivos, ni lo que estabas pensando. No creo que sepa que viniste aquí debido a tu, problema. Había rumores acerca de mi condición circulando, pero al parecer ella los había descartado de inmediato. En ocasiones la verdad puede ser más extraña que la ficción. En ese caso, tal vez debería unirme a su equipo. Honestamente, yo todavía quería evitar terminar involucrado en peligrosas luchas por el poder. Pero si ayudaba a Sylvie, les ofrecería cualquier apoyo que pudiera. La princesa Ariel ha hecho mucho por mí, así que personalmente estaría feliz de tenerte de su lado. Pero tú no quieres involucrarte en la política de Asura, ¿cierto? No te fuerces demasiado, Rudy. Sylvie sonrió tímidamente una vez más. Su ternura era amplificada por 100 cuando no tenía puestos esos gigantes lentes de sol. Por segunda vez el día de hoy, sentí una oleada de calor en mi entrepierna. Incapaz de resistirme, me incliné hacia el frente y lamí su oreja. Ups. Disculpa. El chillido de sorpresa de Sylvie asustó a mi pequeño amigo y lo mandó de vuelta a su hibernación. Últimamente parecía no poder controlar mi propio deseo sexual. Aún así, era un alivio tener un poco de movimiento ahí abajo. Parecía estar en el camino correcto a la recuperación. Por supuesto, todo gracias a Sylvie. Gracias, Sylvie. ¿Por qué? Sylvie ladeó su cabeza por la confusión. Todavía no llegábamos hasta el final, pero esto era lo suficientemente bueno por ahora. Roma no fue construida en un solo día, ¿cierto?